Buen día para todos, hermanos. Deseando que Dios nos esté ayudando a recordar y a tener siempre en nuestras mentes todas esas bendiciones que ya hemos recibido. Hay una bendición que, si usted recuerda, la vimos hace algunos días atrás, y es el mayor bien recibido que hemos recibido. Valga la redundancia. ¿Cuál es el mayor bien recibido? El perdón de nuestros pecados. Porque todo lo demás no tendría ningún beneficio para nosotros si nosotros seguimos llevando el peso de nuestra culpa. Pero cualquier cosa que nos haga falta no se puede comparar con el bien de haber recibido el perdón de nuestros pecados. Porque al cielo podemos entrar pobres, enfermos, solteros, viudos, tal vez divorciados, abandonados, huérfanos. Podemos entrar en cualquier condición, pero no podemos entrar con nuestros pecados encima. Necesitamos el perdón de nuestros pecados. Por eso, qué bueno que nosotros estemos recordando eso, y precisamente de eso hemos estado hablando, de lo que es el costo del perdón de nuestros pecados y el costo que nosotros debemos pagar cuando perdonamos los pecados de otros. Hoy vamos a seguir viendo la carta a Filemón, esa pequeña carta, pero que es muy instructiva para nosotros. Vamos a ver la segunda parte el día de hoy. Vaya por favor a Filemón, no tiene capítulos, solamente 25 versículos, que nos enseñan mucho acerca de cómo debemos nosotros de perdonarnos. Filemón, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8 al versículo 10. Filemón 1, del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Vamos a estar viendo lo que es un ruego a perdonar. Pablo, si usted nota, en esos dos versículos, o en esos pasajes, versículo 8 y versículo 10, repite la palabra ruego. Nos enseña, hermanos, de que nosotros debemos recibir con amor esa amonestación que el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón, que nosotros también hagamos parte de nuestra vida. Pablo no se repite porque quiera repetirse, porque Pablo era un gran escritor, era una persona que sabía utilizar muy bien el lenguaje, que conocía muy bien las palabras, el significado y el valor de ellas. Así que el hecho de que él repita, de que le ruega a Filemón de que perdone a Onésimo, es porque nos está mostrando, hermanos, de que el perdonar es un imperativo en la vida del cristiano. Un cristiano que no perdona está contradiciendo la fe que profesa, porque nosotros profesamos la fe en un Dios que nos perdona. Y entonces, ¿cómo es que yo no perdono? ¿Cuál es mi Dios entonces? Por eso Pablo le está insistiendo a Filemón de que debe perdonar a Onésimo, y utiliza la expresión te ruego. Un ruego, hermanos. Es algo parecido a lo que nosotros encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. No pierda a Filemón, pero vaya a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra del Señor: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hago una pequeña aclaración.
Pablo no dice que Dios nos ruega. Utiliza la expresión como si Dios rogase. Es la misma expresión que usted encuentra cuando dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma. No dice que el Espíritu es una paloma. Es la misma expresión que nosotros encontramos en Apocalipsis, donde se nos dice que Jesús tiene ojos como de llama de fuego. No es que Jesús tiene ojos ahí que están flameando, que tiene pies como de bronce bruñido. No es que el Señor tiene pies de bronce como si fuera una estatua. Es la expresión como. Lo que nos está diciendo Pablo, lo que dice es la manera en la que Dios nos envía a nosotros a predicar y nos lleva a lugares donde las personas no han escuchado el Evangelio y nos da las fuerzas para nosotros insistir en la predicación. Es como si Dios rogase por medio de nosotros, porque Dios no le tiene que rogar a nadie. Dios no tiene por qué rogarnos. Nosotros debemos rogar por el perdón de Dios. Pero Pablo lo que está utilizando es esa expresión, que es la misma que Pablo le está diciendo a Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo. Te ruego para que tú te reconcilies con él. Hermanos, lo que nosotros debemos aprender es que el perdón es la esencia de nuestra fe. Nosotros no seríamos creyentes si no fuésemos perdonados. Y por eso un cristiano que no perdona está negando la fe que le ha perdonado a él. ¿Cómo puedo yo decirle a la gente, predicarle el Evangelio a alguien y decirle, mira, en Cristo hay perdón? Y que alguien te diga, no, pero yo no creo que Dios me perdone todo esto que he hecho. Y yo decirle, sí, Dios te puede perdonar. Dios tiene el poder y tiene todo el amor para perdonarte el pecado más grande que tú hayas cometido. Y la persona cree y viene y se convierte. Y después escucha que yo tengo un problema con un hermano y ve que yo le guardo rencor a ese hermano. Y ve que yo no perdono a ese hermano. ¿Cómo queda nuestra fe? ¿Cómo nosotros convencer a esa persona que Dios puede perdonar todo pecado, pero que yo no? Cuando la palabra nos ha insistido a nosotros en Colosenses que debemos perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. Ahora, el perdón, aunque es un mandamiento y es un imperativo, nosotros debemos obedecerlo por amor. Pablo tenía toda la autoridad apostólica para mandar a Filemón a perdonar a Onésimo. Así como usted y yo con nuestros hijos podemos nosotros decirle cuando hay conflicto, bueno, hablo con los que tenemos más de un hijo, ¿no? Porque si usted tiene uno solo, pues difícilmente podrá entender esto, aunque a veces lo vemos cuando hay primos, cuando hay familiares, o aún con compañeros. Pero cuando un hijo nuestro tiene un problema con su hermano, y su hermano le pide perdón, y el otro se queda allí, rígido, en su orgullo, no responde, no contesta, no muestra ninguna señal de misericordia por aquel que le está pidiendo perdón, uno como padre le dice, perdónalo. Mira, te está pidiendo perdón, perdónalo. Tenemos la autoridad para mandarle a perdonar, pero la cuestión es si él perdonó de corazón. Si él ha perdonado de corazón. Pablo le dice a Filemón, yo tengo autoridad para mandarte lo que conviene, y lo que conviene es que perdones. Pero no quiero que perdones porque yo te lo mando. Quiero que perdones por amor. Entonces ahí viene la pregunta, ¿tengo yo un corazón lleno de perdón? ¿O tengo yo un corazón lleno de otras cosas? Porque la falta de mi corazón hay perdón para dar. Si nosotros nos vamos a la relación de Dios con nosotros, ¿merecemos nosotros ser perdonados por Dios? ¿Merecemos el perdón de Dios? Pregúntese, hermano. ¿Se cree usted tan bueno y dice, yo sí? ¿Yo qué he hecho de malo? A ver. Y empezamos a utilizar comparaciones. En comparación de este, yo no he sido malo. En comparación de ese, yo no he sido malo.
en comparación de lo que ha hecho el otro. No, lo que yo hice no fue nada. Entonces, de alguna manera, nosotros creemos merecemos perdón. Pero la verdad es que ninguno de nosotros merece el perdón de Dios. Por eso dice que por gracia fuimos perdonados. Y por eso es que Pablo está insistiendo para que Filemón perdone a Onésimo, pero no por obligación, sino que apela al amor de Dios que hay en él. Si usted vuelve a Filemón, versículo 7, Pablo le dice a Filemón: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué era lo que había en el corazón de Filemón? Amor. Y por eso es que Pablo apela a ese amor. Porque si usted mira, en el versículo 8 le dice, por lo cual. Esa frase, por lo cual, ¿qué nos quiere transmitir? Por lo que te acabo de decir. Porque tenemos gran consolación en tu amor. Por esto, aunque yo tengo autoridad para mandarte, no te lo voy a decir así, sino que más bien ruego por tu amor. Hermanos, hay un ruego a perdonar, pero ese ruego a perdonar debe ser una obediencia por amor. No debe ser algo que nos imponen. Pero noten algo, hermanos, es imperativo el perdón. ¿Y de qué manera debe ser el perdón? Como lo decía ahorita Colosenses 3:13, de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. La pregunta es, hermano, ¿usted toma en serio el mandamiento de perdonar o solo cuando conviene? ¿Tomamos en serio el mandamiento de perdonar? Le voy a hacer la otra pregunta. ¿Usted toma en serio el mandamiento de no robar, de no matar, de no fornicar, de no adulterar, de no murmurar? Yo creo que aquí muchos de nosotros creemos tener un buen testimonio porque no nos pueden acusar de robar, de matar, de adulterar, de fornicar. Y decimos, yo tengo un buen testimonio. A mí, hermano, ¿usted me puede acusar a mí de que yo soy un ladrón? No. Pero la pregunta es, ¿acaso la falta de perdón también no es un mal testimonio? Si es un hermano ladrón, no, mal testimonio. Pero si es un hermano que guarda rencor, no, hay que entender, hermano. Hay que esperar que salen las heridas. Es que él desde niño creció así, guardando rencor y aprendió en casa eso. No, hermanos. Como es un mal testimonio, un borracho, un ladrón, un asesino, un fornicario, un adúltero, es un mal testimonio alguien que no perdona. Porque son mandamientos. Son mandamientos. Y a veces vemos eso en nosotros y pensamos que no está tan mal. Sabemos que hay rencor en nuestros corazones. Sabemos que estamos teniendo algo contra un hermano, pero pensamos que no, eso no es tan malo. Malo si yo lo hubiese matado. Ustedes recuerdan que Jesús en Mateo 5:48 dice, cualquiera que el mandamiento era ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pero Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, ya es culpable de juicio. Y no está hablando de un enojo normal. Ejemplo, si de pronto tu esposo o tu esposa se le olvidó hacer algo que tú le encargaste y tú sentiste en ese momento enojo, pues no te puede acusar, mira, estás pegando porque el mandamiento dice que si te enojas. No, hay enojos que son instantáneos y se pasan. Ahí se refiere a guardar el enojo, porque el enojo es una evidencia de que hay rencor, porque yo no he perdonado. Dice la palabra, yo soy culpable de juicio. Estoy expuesto al infierno. Nosotros no lo vemos así. Nosotros pensamos que, bueno, eso es algo que algún día se me va a pasar. Con el tiempo, con los años. Hermanos, el perdón es un imperativo y nosotros debemos darlo
de la misma manera con la que Dios nos lo ha dado a nosotros. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 10, algunos relacionan esta situación con la que se menciona en 1 Corintios capítulo 5, y yo creo que es así porque hay muchas expresiones que se utilizan en la segunda carta de Corintios capítulo 2 acerca de aquel joven que estaba cometiendo fornicación al estar con la que era la mujer de su padre, y que la iglesia le disciplinó. Y la disciplina de la iglesia, como decía el hermano Mauricio ahora, lo confronta a uno. Porque la disciplina de la iglesia que se aplicó en Corinto fue cortar toda relación con el hermano. Al punto de que el hermano se seguía reuniendo, pero la iglesia lo tenía así. Y por eso es que Pablo les dice, confirmen el amor para que no sea consumido demasiada tristeza. Él sintió tanta tristeza de que la iglesia cortara comunión con él, que fue movido al arrepentimiento. El problema es que ahora un hermano peca, y lo que nosotros hacemos es mantener las relaciones como si nada. ¿Cuándo va a sentir la tristeza del peso de su pecado? Es difícil. Es como que tú corrijas a tu hijo, lo castigues porque hizo algo malo y inmediatamente le des un premio. Él no va a sentir que hizo algo malo. Va a pensar que no ha pasado nada. Entonces, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice Pablo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho. Y noten Pablo esa expresión que utiliza. ¿Lo he hecho qué? En presencia de Cristo. Ahora cojamos eso, hermanos, y apliquémoslo a nosotros. Cuando yo le he dicho a un hermano, cuando yo le he dicho a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi padre, o a alguien que me ofendió, y yo le he dicho, te perdono, ¿saben quién está presente allí? Cristo. Pero no solamente estás presente escuchando, Él está presente conociendo si mi perdón es sincero. Porque yo puedo decirle, hermano, venga, te testigo usted, hermano, yo quiero decirle que te perdono. Aquí hay un testigo. Él es testigo de que yo lo perdoné. Pero no, ahí estuvo Cristo. Y Cristo conoce las intenciones de mi corazón. Cristo sabe si mis palabras son consecuentes con lo que yo tengo acá. Porque a veces le decimos a alguien, te perdono, inmediatamente terminamos la conversación con él y nos volteamos y dicen, ay, tan fácil que es para él pedir perdón. Pablo dice, si algo he perdonado, lo he hecho en presencia de Cristo. La próxima vez que nosotros le digamos a alguien, te perdono, recordemos, Cristo está allí. Y Cristo está escuchando mis palabras. Y Cristo conoce mis intenciones. Cristo conoce mis motivaciones. Cristo conoce la sinceridad de mi corazón. Porque es raro, ¿no? Que alguien te diga, te perdono, pero te quiera lejos. Es raro. Es difícil de entender. Que alguien te diga, mira, sí te perdono, pero ya contigo, la verdad, no puedo tener una buena relación. Es raro. Porque el perdón es todo lo contrario. El perdón es cubrir la falta. Ese es el perdón. A eso es a lo que está apelando Pablo cuando le dice a Filemón, te ruego por amor. Está apelando al amor del corazón de Filemón. Lo que quiere Pablo es que Filemón restaure su relación con Onésimo. Y hacer eso cuesta, hermanos. Por eso hablamos del costo del perdón. Porque vamos a tener que humillarnos para poder perdonar. Vamos a tener que sufrir el agravio. Vamos a tener que pagar el precio de liberar al otro del peso de su culpa, si realmente él está arrepentido. Porque ¿por qué Pablo les dice a los corintios, al que ustedes perdonan yo también? Porque este hombre estaba arrepentido. ¿Sabe cuál fue la evidencia de que se arrepintió? De que él aceptó la disciplina.
aceptó el trato que la iglesia le dio, no se fue al mundo. Algunos dicen, es que si lo disciplinan se va al mundo. Si se va al mundo no era un hijo de Dios. Porque la disciplina no es para echar a nadie al mundo, es para limpiar al pecador, hijo de Dios, para que pueda tener una mejor relación con Dios. Este hermano aceptó la disciplina, estuvo allí, siguió reuniéndose, y por eso es que Pablo les dice, confírmenle el amor, para que no sea consumido de mucha tristeza. Y termina con una expresión que la vamos a ampliar dentro de 8 días. Pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Quiénes? Las de Satanás. Porque cuando no hay perdón, el diablo comienza a maquinar en el corazón. Empieza a trabajar en el corazón. Empieza a llenarnos de todos los pensamientos negativos que antes no teníamos. Empieza a hacernos planear cosas. Nos vuelve vengativos, irritables, sarcásticos, irónicos, ofensivos, agresivos. El diablo comienza a trabajar en nosotros. Por eso es que el Señor, por boca del apóstol Pablo, nos dice, perdonen de corazón, de la misma manera que Cristo los perdonó a ustedes. Ahora, Pablo sabe que Onésimo ha hecho algo que no iba de acuerdo con su nombre. Y ese es el siguiente punto, de inútil a útil. ¿Recuerdan cuál era el significado del nombre Onésimo? Útil o provechoso. Bueno, Pablo ahorita va a utilizar un juego de palabras en el versículo 11 de Filemón. Dice, el cual en otro tiempo te fue no onésimo. Es así como está escrito. Así está escrito en el griego, no onésimo, porque la palabra útil es onésimo. Entonces, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo está usando un juego de palabras para referirse a la situación que había ocurrido entre ellos dos. ¿Por qué Onésimo no había sido útil para Filemón? Bueno, porque según lo que vemos en la carta, le abandonó, traicionó su confianza y le robó para poderse escapar. En la época los esclavos no necesariamente todos realizaban las mismas labores de limpieza, lavar los pies de los amos y cuidar las gallinas, cuidar allí a los animales. No, habían esclavos que por su conocimiento y sus capacidades eran encargados de labores de más confianza, incluso de llevar las cuentas de sus amos, porque eran preparados. Dentro de los mismos judíos, en algunas ocasiones, ellos se vendían a sus hermanos como esclavos para poder tener sustento y comida o abrigo y poderle enviar a su familia. Y no eran personas ignorantes, eran personas conocedoras. Se vendían como esclavos de administración. Llegaban a ser administradores, llegaban a ser personas de confianza. Bueno, no sabemos si esa era la condición de Onésimo. Lo que sabemos es que él no fue útil para Filemón porque le robó, porque se escapó, porque huyó. Pero ahora Pablo dice, el que en otro tiempo te fue inútil, ahora te es útil, no solamente a ti, sino también a mí. Pero aquí viene una expresión, hermanos, y es la expresión útil. ¿Por qué Onésimo llegó a ser alguien útil? Bueno, primeramente porque el Señor le salvó. Y al haberle salvado, la perspectiva de Onésimo de lo que es ser un servidor cambió. Noten que Pablo no ataca la esclavitud. Pablo le hubiera podido decir a Filemón, mira Filemón, ahora este es un cristiano y tú eres cristiano, así que tú no debes de tener esclavos. No. Pablo no ataca la esclavitud. ¿Por qué? Porque la esclavitud en el mundo antiguo era un establecimiento. Se cree que el 60% de los seres humanos en aquella época eran esclavos. Y vuelvo y digo, no eran esclavos de la misma manera que nosotros siempre hemos visto. Los esclavos se los llevan allí, les dan látigo y los golpean y los maltratan y los ponen a trabajar sin comida. No necesariamente así.
pero era un establecimiento. ¿Por qué el apóstol Pablo no ataca la esclavitud? Porque el Señor no vino a hacer una revuelta humana, secular. Él vino a liberar al hombre de la esclavitud de su pecado. Porque hay personas que, aunque son libres, humanamente hablando, son esclavos de su pecado. Eso fue lo que vino a atacar el cristianismo, la esclavitud de pecado. Y conforme el Evangelio fue penetrando en las culturas y en las sociedades, el hombre entendió que no podía abusar de sus semejantes, sino que tenía que tener un trato justo para con él. ¿Quiénes fueron los padres en los Estados Unidos de aquellos que promulgaron la liberación de los esclavos? Personas creyentes en Dios. Personas que creían en Dios. El presidente. Pero sí algunos que creían en Dios. Estaba a favor de la esclavitud. De Pero, hecho, en la guerra contra Inglaterra, Washington le piden que libere a sus 1000 esclavos y él, para no perderlos, no lo hace. Algunos, no todos. por eso digo, ¿quiénes trabajaron para la liberación de los esclavos? Personas que creían en Dios. Cristianas de la época estaban a favor de la esclavitud. Iglesias. Sí, No estamos hablando de la iglesia de Cristo. pero había Porque hay iglesias. en esa época Ya. cristiana. Entonces lo que nosotros vemos, hermanos, es que el cristianismo no atacó la esclavitud porque era un establecimiento. Él lo que le vino a enseñar al hombre es que debe ser liberado de la esclavitud de su pecado. Porque hay personas que son libres, humanamente, pero son esclavos de su pecado, son esclavos de sus pasiones. Y conforme el cristianismo comenzó a penetrar en el corazón del hombre y en las sociedades y en las culturas, los cristianos, y cuando hablo de cristiano no me refiero a religiosos, porque es verdad, muchas personas que se dicen ser cristianas son solamente religiosos, pero el cristiano de verdad entendió que debe tener un trato justo con sus trabajadores, que no debe verlos como inferiores. Por eso es que en la carta a los Colosenses dice, ya no hay esclavo ni libre, todos somos iguales delante de Dios. ¿Y eso que debía llevar al corazón del hombre? A que tratara aún a su trabajador, que podía haber sido un esclavo legítimamente establecido como un hermano, con respeto, con dignidad, no abusar de él, no abusar de su autoridad, sino tratarlo como a su prójimo, como nos lo enseñó el Señor Jesús a nosotros. Que debemos tener un trato digno con nuestro prójimo, que no debemos hacerle a nuestro prójimo lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Eso es lo que Dios hace en el corazón del hombre. Por eso pueden haber instituciones que trabajan en pro del bien de alguien, pero no la institución toda completa lo hace. Aquí tenemos nosotros instituciones que dicen, es para trabajar por el bienestar social del pueblo. Y ya nos damos cuenta nosotros a favor de quién trabaja, de unos cuantos. ¿Culpamos a la institución? No, es el hombre que no ha entendido cuál es el propósito de esa institución. Es el hombre que no ha entendido cuál es el propósito de ser cristiano, de que nosotros ahora debemos tener un trato digno. Por eso es que Pablo le está apelando a Filemón, al amor de él. Y no solamente a las leyes, sino al amor de Filemón. Recibe a Onésimo, perdona a Onésimo, reconcíliate con Onésimo. No te fue útil antes, pero ahora nos es útil a ti y a mí nos es útil. ¿Cómo llegó a ser Onésimo un mensajero fiel y un servidor, no solamente para Filemón, sino que también fue un servidor para el apóstol Pablo? Devuélvase un momentito ahí a Filemón, versículo 12 y al 13 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerme conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Noten, Pablo está diciendo, si me ponen a escoger, yo me quedo con Onésimo. Porque Onésimo me va a servir a mí en mis prisiones. Como un esclavo, no. Me va a servir como un hermano
amado. Me va a servir como un servidor que Dios está usando para el cuidado de mí. Recordemos que Pablo no era un jovencito. Pablo ya era un hombre anciano. Pablo era un hombre que había sufrido mucho por predicar el Evangelio, azotes, cárceles, hambre, frío, desnudez. Y Pablo dice, ahora Onésimo es un siervo útil, no solo para ti, sino también para mí. ¿Hasta qué punto Onésimo se convirtió en un servidor útil? Si usted lee Colosenses capítulo 4, allí encontramos Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9, aparece Onésimo allí. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. ¿Quién les iba a hacer saber eso? Onésimo, amado y fiel hermano. Noten cómo Pablo lo llama ahorita. No dice, les mando a Onésimo el esclavo. No, les mando a Onésimo, amado y fiel hermano. Un trato digno, un trato respetuoso. Ahora Pablo lo está viendo como alguien que es útil para la obra de Dios. Noten, encargarle a Onésimo la información personal de la situación de Pablo. Encargarle a Onésimo eso. Que acompañe a Tíquico y a Epafras a llevar las cartas. ¿Llegó a ser útil Onésimo? Llegó a ser útil. Ahora, ¿por qué llegó a ser útil? ¿Solamente porque fue perdonado y porque era un creyente? No. Si usted va a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, 2 de Timoteo 2:20 y 21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿De qué se limpió Onésimo para ser un instrumento útil? De su vida pasada. Ya Onésimo no era un ladrón, ya Onésimo no era un traidor, ya Onésimo no era un inútil, ahora era un hombre útil. Y ese testimonio el apóstol Pablo lo conoció. Ese testimonio el apóstol Pablo lo pudo ver. No fue que alguien le contó. Pablo sabía de la conversión de Onésimo. Pablo estuvo con Onésimo y pudo ver que Onésimo se había limpiado. Y por eso es que Onésimo ahora se convierte en un instrumento útil. El que antes era un no Onésimo, ahora es un instrumento útil para servir a aquellos a quienes Dios colocara en su camino. Hermanos, eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Que si queremos ser siervos útiles, nos limpiemos para que podamos servirnos por amor unos a otros. Pero noten algo aquí, hermanos. Pablo está apelando al corazón de Filemón para que él entienda que ahora este hermano, que en otro tiempo no le fue útil, ahora es útil. Y que por eso él debe perdonarle y debe restaurar su relación con él, porque el perdón es lo que restaura relaciones. Las relaciones no se restauran porque participemos de una actividad juntos. Y a veces pensamos que es así. Bueno, hermanos, estamos viendo que fulano y sultano están como ahí disgustados. Vamos a hacer una actividad de integración. Podemos estar ahí juntos, pero no va a haber reconciliación. No va a haber comunión. No va a haber paz. La reconciliación se edifica sobre la base del perdón. Imagínense a Filemón recibiendo a Onésimo, pero no teniendo una buena relación con él ya. Tenía que haber perdón.
para que ellos pudieran tener una buena comunión, para que estuvieran libres de rencores, de amarguras y pudieran servirse con un limpio corazón. Cuando alguien es perdonado por el Señor y ese alguien se limpia, ahora es un siervo útil. Y nosotros debemos agradecerle a Dios que Él siga añadiendo a su iglesia personas que entienden que para servirle hay que limpiarse. Que entendemos que para ser útiles debemos limpiarnos y no solamente pensar, somos creyentes. Yo soy cristiano, ya estoy listo. No, debemos limpiarnos para ser útiles en las manos del Señor. Ahora, Pablo le utiliza unas expresiones en el versículo 12, o una expresión más bien, y este puntito lo vamos a titular una encomienda poco convencional. Versículo 12 dice: el cual vuelvo a enviarte, Filemón, tú pues recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. A uno lo lee así en la Reina Valera y uno dice, bueno, entiendo lo que está diciendo. Pero en las palabras en el original dicen de la siguiente manera, y puse dos traducciones, Nueva Biblia de las Américas y la Nueva Traducción Viviente. La expresión dice, recíbele como si fuera mi propio corazón. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Nueva Traducción Viviente. Y la Nueva Biblia de las Américas dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Imagínese la escena. Hágase la idea en la mente. Está entrando Epafras con Tíquico y todos los hermanos que están allí en casa de Filemón los ven entrar y se emocionan. Cuando de repente aparece la figura de Onésimo detrás de ellos, tal vez caminando, cabizbajo, su cabeza agachada, con vergüenza, con pena. Imagínense el rostro de todos los que estaban allí al ver que vuelve Onésimo. No fue que Pablo no les mandó un WhatsApp y les dijo ahí por WhatsApp, mire, Onésimo va para allá, ¿oyeron? Para que estén preparados. No, fue una sorpresa para todos. Que llegara Epafras, que llegara Tíquico y que detrás llegara Onésimo. Imagínense la escena. ¿Cómo serían las miradas de todos ellos hacia Onésimo? ¿Qué pensarían ellos de Onésimo? ¿Qué sentirían en su corazón al ver que está entrando Onésimo? Tal vez todos estarían expectantes. ¿Alegría? Porque han visto a Tíquico y a Epafras y saben que viene información del apóstol Pablo. Pero tal vez en algunos de ellos un cierto sentido de incomodidad por aquel hombre que había robado a su amo, Filemón, que había traicionado su confianza y que se había escapado. Tal vez Onésimo tenía lágrimas en los ojos, no se atrevía a levantar el rostro, no se atrevía a mirar a sus hermanos. Y entonces Epafras, sin más que decir, comienza a leer la carta. Y Filemón comienza a escuchar todo lo bueno que Pablo le ha dicho acerca de él. Hasta que comienza a leer esos versículos del versículo 8 en adelante, donde el apóstol Pablo le dice que debe restaurar su relación con su antiguo esclavo Onésimo. Y Filemón, al escuchar a Pablo, tal vez comienza su corazón a quebrantarse. Tal vez comienza su corazón a sentir punzadas de culpa por haber tal vez sentido algún rencor hacia su antiguo esclavo. Y las palabras de Pablo dejan de ser palabras y se convierten en imágenes. Porque lo que Pablo le dice es, te lo envío como si fuera mi propio corazón. Imagínese usted por un momento a Filemón teniendo en su mente esas palabras convirtiéndose en imágenes en cuarta dimensión.
y recibiendo en sus manos el corazón de Pablo, latiendo por amor, latiendo por misericordia, latiendo por el perdón hacia Onésimo. ¿Qué sentiría usted si hubiese sido Pablo el que le escribiera a usted y le dice: mira, te envío mi propio corazón? Es mi corazón el que te envío. Es mi corazón el que te ruega que perdones a Onésimo. ¿Qué sentiría usted? ¿Cómo miraría usted el corazón de Pablo latiendo allí en sus manos? Gritando: perdónalo, perdónalo. Bueno, hermanos, el corazón de Dios en la persona de Cristo lo tuvimos nosotros, rogando para que nos perdonara. Y hubo muchos que, aunque vieron a Cristo y tuvieron a Cristo en sus manos, no lo valoraron. Uno de ellos fue Poncio Pilato. Poncio Pilato tuvo en sus manos a Cristo, y en vez de escuchar la voz de Dios, escuchar a Jesús, que estaba intercediendo con su vida y con su muerte para el perdón de los pecados del hombre, ¿qué hizo Pilatos? Pidió que le trajeran agua, metió las manos en agua, se las lavó y se secó y dijo: estoy libre de la culpa. Escúchame, amigo, tú puedes querer hacer lo mismo, pretender hacer lo mismo y decir: pues yo no voy ni a condenarlo ni a liberarlo, yo me voy a lavar las manos. Nadie puede hacer eso. O yo lo perdono, o yo acepto el perdón que Cristo me ofrece, o yo lo rechazo. Filemón no podía lavarse las manos. Filemón ahora tiene no solamente el mandamiento de perdonar, no solamente tiene el ruego de Pablo, sino que ahora Pablo le está diciendo: te estoy enviando mi propio corazón. Perdona a Onésimo, a mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Pregúntese ahora, ¿qué sentiría usted si usted estuviera en el lugar de Filemón y alguien le está diciendo: mira, eso que te hizo esa persona, perdónalo, y te estoy enviando mi propio corazón y te estoy rogando que le perdones? ¿Qué haría usted en el lugar de Filemón? ¿Usted perdonaría a Onésimo? ¿Usted diría: está bien, Onésimo, te perdono? ¿O usted diría: yo voy a esperar? Yo no sé, esperemos a ver si en unos meses se me sale esto, pero ahorita no estoy, no, hermano, no estoy preparado para perdonar. ¿Cuál sería la respuesta de Filemón? Esa la vamos a ver dentro de 8 días. ¿Cuál fue la respuesta de Filemón? Pero ¿qué sentiríamos nosotros? Ahora, ¿cómo debía recibir Filemón a Onésimo? Dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Cómo recibiría Filemón a Pablo si hubiera sido él quien hubiese ido a su casa? Hágase nuevamente las imágenes. Imagínense a Filemón recibiendo a Pablo. ¿Cómo creen que lo recibiría? Bueno, yo le voy a ayudar con las imágenes. En esa cultura, cuando ellos sabían que alguien venía a su casa, ellos no lo esperaban ahí en la casa organizando las cosas. Bueno, pues esperemos porque ya viene el hermano. No, ¿qué hacían ellos? Iban a recibirle. Si había muelle, al muelle. Y si había entrada en la ciudad, a la entrada de la ciudad. Tal vez llevarían algunos familiares o amigos para esperar que él viniera a lo lejos. Algunos corrían, como aquel padre que corrió a recibir a su hijo perdido, el hijo pródigo. Le recibían, le abrazaban, le acompañaban durante todo el trayecto hasta la casa. Tal vez saludando a algunos amigos y diciéndole: miren, está Pablo conmigo. Pablo vino a visitarme. ¡Qué felicidad! Los invito esta noche, vamos a tener una gran cena en honor a Pablo.
Cuando Pablo llegara a la casa, inmediatamente él o alguien le lavaría los pies, le cambiarían las ropas sudadas, llenas de polvo, le colocarían ropas nuevas, le ungiría con aceite en la cabeza, no solamente para darle olor, sino en una señal de recibirlo, de aceptarlo, para refrescarlo. Le daría un beso de bienvenida. Ayer hablábamos con los jóvenes. A algunos no les gustan los abrazos, los besos. Les decía yo, ¿cómo harían en Romanos 16, cuando nos dice, recíbanse unos a otros con un beso santo? Y aquí no se trata de si me gusta o no, es un mandamiento que nos debemos tratar así. Pero Pablo sería recibido por Filemón con un beso santo, con un abrazo. Le sentaría, le pondría la mesa, le acomodaría un cuarto para que él se quedara. Si no tenían cuarto, él le diría a sus hijos, mire, es Pablo el que va a estar con nosotros, así que nos vamos a apretar un poquito y vamos a darle ese cuarto o esa camita al invitado que tenemos. ¿Qué le está diciendo Filemón que haga con Onésimo? Exactamente eso. Recibe a Onésimo como si fuese yo el que iba a tu casa. Pregunta, hermanos. Si Pablo te hubiera ofendido y él te pide perdón, ¿cómo lo perdonarías a Pablo? Tal vez muchos dirían, no, a Pablo sí, hermano. Claro, ¿cómo no voy a perdonar a Pablo? Mi apóstol, mi hermano, siervo. Y si Pablo te dice, ese que te hizo algún mal, perdónalo y trátalo como si fuera yo. Puede ser tu esposo, tu esposa, un hermano. Y Pablo dice, trátalo como si me trataras a mí. Perdónalo como si me perdonaras a mí. ¿Lo haríamos? Porque ahí es donde yo les decía, las canciones y la cultura en la que estamos ha influido en nuestra manera de vivir como creyentes. Y entonces decimos, te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero a distancia. Pablo dice, no, recibe a Onésimo como si fuera mi propio corazón. ¿Cómo trataría Filemón el corazón de Pablo? Dice, trata a Onésimo como si fuera mi corazón. Recibe a Onésimo como si fuera yo mismo. Versículo 15 al 18 dice, porque quizá para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, ¿qué dice? Recíbele como a mí mismo. Escuche esa expresión, recíbele como a mí mismo. Y ahora tome Romanos 15:7, perdón. Romanos 15:7, y con eso vamos a concluir hoy. No quiero adelantar lo que será el resultado de la carta de Pablo y los beneficios del perdón, que será el próximo domingo, si Dios lo permite. Romanos 15:7 dice, por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo nos recibió Cristo? Recuerda, ¿se dice recuerda o acuerda? No, recuerda. Recuerda cuando tú le pediste perdón al Señor y fuiste sumergido en las aguas del bautismo. Yo no sé si usted en esos momentos se hizo imágenes también, porque no estamos viendo a Jesús allí ni a Dios allí. Pero creo que en nuestra mente, inmediatamente nosotros nos transportamos a esa dimensión de los pensamientos, de la imaginación, y sentimos a Dios abrazándonos y diciéndonos te perdono. ¿Usted lo experimentó así? Yo lo sentí así.
Yo sentí que había vuelto a un padre al que le había hecho mucho mal, al que había defraudado, engañado, abandonado. Y que el Señor, cuando yo le pedí perdón, así me recibió. Y Pablo en la carta a los romanos dice: recíbanse como también Cristo lo recibió a ustedes. ¿Cómo debemos recibir nosotros a aquel que está arrepentido? ¿Cómo debemos tratar a aquel que está arrepentido? ¿Cómo debe ser nuestra relación con aquel que está arrepentido? Pues de la misma manera que Cristo tiene la relación con todos nosotros cuando nos hemos arrepentido. Así debe ser la reconciliación. No debe ser, hermano, yo lo perdono, pero, hermano, yo me voy para otro lugar. ¿Por qué? ¿No estás en paz? ¿No perdonaste? Porque si perdonaste, ¿cuál es la razón de que te vayas a otro lugar? Es como que el esposo le pida perdón a la esposa y usted vea los frutos de su arrepentimiento y ella le diga: pero ¿sabes qué? Nos divorciamos. ¿Qué pasó? Si el perdón restaura relaciones, reconcilia a las partes. A eso nos está llamando Dios. A eso es que está llamando Pablo a Filemón. Perdónalo, restaura tu relación con él, trátalo como a mi propio corazón, recíbele como si me recibieras a mí mismo. Ese es el perdón, hermanos. No es el de las palabras. No es el de: sí, hermano, lo perdono. Sí, amor, te perdono. Ahí lo tengo, ahí le llevo eso y cualquier día que me haga algo se lo saco. Y eso que me pidió perdón, ¿qué tal que no me hubiera pedido perdón? Ahí lo tenemos. No, esa no es la clase de perdón que la palabra de Dios nos enseña. Esa no es la manera en la que nosotros estamos llamados a perdonar. En conclusión, hermanos, dos conclusiones cortas. Aquí es donde toman sentido las palabras de Colosenses 3:13. De la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. No por obligación, sino con la disposición de un corazón que entiende que para que haya reconciliación debemos pagar el precio. Debemos cubrir la ofensa con un manto de amor. Debemos procurar la reconciliación, recordando que cada uno de nosotros ha recibido el mismo trato de parte de Dios. Y segundo, para perdonar hay que humillar la carne, porque es la carne la que se opone. El orgullo, el rencor, el enojo, la amargura y el resentimiento no son el fruto del Espíritu, son las obras de la carne. Hay que humillar la carne, hay que dejar esas obras de la carne, porque ellas se oponen a la humillación y a la reconciliación. Es tal vez porque pensamos que si perdono y paso por alto la ofensa, pierdo dignidad. Y algunas personas incluso se atreven a decir eso: oiga, pero usted no tiene dignidad, ¿cómo se le ocurre perdonar eso? Porque pensamos que perdemos la dignidad al perdonar, pero en realidad perdonar nos hace menos nosotros y más como Jesús. Escuche, perdonar nos hace menos nosotros y más como Jesús. La pregunta es: ¿me quiero seguir pareciendo a mí o a Jesús? ¿A quién me quiero seguir pareciendo? Cuando perdono me parezco más a Jesús. Cuando guardo el rencor, el resentimiento y el enojo, me sigo pareciendo a mí mismo. Por eso es que Mateo 11, 28 y 29 Jesús dijo: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué más dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Pregunta: ¿cómo nos perdonó Cristo? Jesús dice: aprendan de mí a perdonar, con mansedumbre, con humildad, y hallarán descanso para sus almas. Aquel que guarda rencor no descansa en su alma. No importa que se compre un colchón king size, con un buen cabezario, incluso le ponga atrás, no sé si alguien lo haga aquí, el atrapasueños, la almohada de plumas de ganso,
la otra almohada entre las piernas para que la cadera no se desfigure. Y tome valeriana. No tiene descanso su alma, porque el rencor está dentro de su corazón. Para poder descansar en nuestras almas, Jesús dice: aprendan de mí. ¿Cómo te perdoné yo a ti? Así también perdona tú a los que te han ofendido. ¿De quién estamos aprendiendo a perdonar? ¿Del mundo o de Cristo? Dios les bendiga, hermanos.